Gracias a todos por volverse a conectar. Estamos en punto 11, estamos ya en el tercer bloque del programa. Vamos a entrevistar al doctor Hernando Ceballos. Él va como senador por Juntos por el Perú, pero antes no queremos olvidarnos de agradecer a Poco Pelo. Poco Pelo es barbershop, calidad, estilo y la mejor atención. Estamos ubicados en la avenida Guaitapayana 435, Paleán, Huancayo. Poco Pelo, tu imagen es nuestra campaña. Entonces, gracias Poco Pelo por estar aquí presente en punto 11 y hacerse notorio en este espacio de debate político, de coyuntura, de análisis. Y vamos con el tercer bloque, con el doctor Hernando Ceballos. Ya está aquí con nosotros. Vamos a conversar sobre ahora que está candidateando como senador. Él va para senador, ex ministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo, ex congresista también. Y bueno, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho Bien, gusto, bien, mucho bien, muchas gusto. gracias y gracias por la invitación aquí en Punto 11. Gracias por haber aceptado. Como le decía fuera de cámaras, yo he tenido la oportunidad de conversar con usted por teléfono, en las coordinaciones que hacíamos en los otros medios, y es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo. Debo aclarar o debo decir, sí, que me cae muy bien el doctor Hernando Ceballos. ¿Por qué? Porque es una persona en la cual lo he visto cuando comunica, cuando está en los medios de comunicación, informa muy bien, sabe llegar, sabe conversar, y eso es lo que me agrada. Eso es lo que me agrada. Pero obviamente eso no quiere decir que no le vamos a hacer las preguntas claves, ¿no? Las preguntas que la No, gente quiere claro. decir, ah, dale esta pregunta, ya, le vamos a hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, doctor Hernando Ceballos, yo lo conozco, pero para la ciudadanía que de repente no lo ubica, no sabe quién es usted, en 2 minutitos, por favor, preséntese, cómo es usted fuera del ámbito político. Queremos conocerlo un poco fuera del ámbito político, cómo es, qué hace en su día a día, normal, cuando no está en Claro. campaña. A ver, diríjase, por favor. Bueno, generalmente no estoy en campaña. Yo la verdad que ingresé al Congreso, postulé por primera vez y en realidad yo soy un médico de la región Piura. He trabajado primero en la seguridad social como un médico contratado, me despedían a cada rato porque protestaba por los problemas de la salud, de las condiciones laborales de mis compañeros. Y luego he trabajado y sigo trabajando porque soy un médico pediatra en el Ministerio de Salud, ¿no? He trabajado en hospitales porque soy un médico especialista en pediatría, pero también he trabajado, y ahora lo estoy haciendo, en un centro de salud periférico, en una zona muy pobre, en un asentamiento humano. Y bueno, dentro de mi profesión he sido dirigente y presidente de la Federación Médica de mi región, y también he sido decano del Colegio Médico. Hace unos años fui presidente de la Comisión de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Y luego, yo lo decía, conversaron unos amigos, justo cuando era dirigente del Colegio Médico, sobre la posibilidad de incursionar concretamente en el tema electoral, porque nunca había postulado en un partido político. Pero sí, la propuesta que en ese momento me hizo el Frente Amplio me pareció absolutamente sensata y necesaria: cambiar el país y cambiarlo de fondo, no hacer retoques. Y no hay mejor forma de ejercer la salud con honestidad que tratar de cambiar las condiciones que tenemos en nuestro país que impiden la salud de los ciudadanos. Fuera de eso, tengo 2 niños, me gusta el deporte y sigo trabajando en el Ministerio de Salud, ¿no? Así que soy un ciudadano común, tomo un colectivo, tomo el metropolitano, y mi vida es absolutamente vinculada a mi profesión. Me encanta ver películas, me encanta leer, y eso, creo que soy un ciudadano bastante común, ¿no? Lo que sí es que, y esto seguramente lo dicen mucha gente que viene acá, es que yo francamente cuando entré a ser médico me di cuenta de que la salud está vinculada al tipo de país en el cual vivimos. Y yo siempre he entendido que la forma más honesta de luchar por la salud es luchar por cambiar las cosas en serio en el país. Creo que este es un sentimiento que la mayoría de la gente que trabajamos en salud lo percibe, lo siente. Y entonces eso hizo de que yo ingresara al Congreso, apoyara el cierre del Congreso, porque yo en ese momento era vocero del Frente Amplio. Así que nosotros dijimos, este Congreso está absolutamente contaminado, es un Congreso corrupto, y nosotros lanzamos la propuesta de cerrar el Congreso para convocar de nuevo elecciones.
y que fue finalmente lo que apoyamos. Y luego yo estaba tranquilo, entre comillas, en la pandemia, con mucha indignación, mucha sorpresa. Y el presidente Castillo, al cual yo había apoyado en la huelga magisterial, porque yo fui uno de los que permitió que el presidente pudiera entrar al Congreso, cuando era dirigente sindical de los maestros, me llama un día y me dice que quería conversar conmigo temas de salud, ¿no? Había pasado la primera vuelta, así que yo le dije que sí, que estaba bien. Es decir, poder conversar con un candidato a la presidencia no era poca cosa, ¿no? Así que le dije, por supuesto, vamos a conversar y eso. Bueno, después he sido profesor de la Universidad Nacional de Piura, y bueno, y ahora a lo que me dedico es a mi trabajo en el Ministerio de Salud, ¿no? Ok, bien, Eso. bien, doctor Ceballos. ¿Por qué ir ahora a la Cámara de Senadores y no a la de Diputados? Bueno, hay dos razones. La primera es porque el partido Juntos por el Perú y el presidente Pedro Castillo me pidieron que postulara a la Cámara de Senadores, y yo después, voy a confesar, después de pensarlo bien, accedí. Y digo, ¿por qué pensarlo bien? Porque llegar a la Cámara de Senadores es mucho más complejo, mucho más complicado que postular a la Cámara de Diputados. Y aquí también hay dos razones. La primera es porque acceder a un espacio en la Cámara de Senadores necesitas un soporte partidario y económico mucho mayor, salvo que de alguna manera seas un poco más conocido. Pero el ciudadano común es prácticamente imposible que pueda acceder al Congreso, porque es una votación nacional. Yo postulo a una senaduría nacional. Necesitas un aparato en primer lugar. Por otra parte, y esta es la otra razón, es que la Cámara de Senadores se ha convertido en el eje de las decisiones de lo que va a pasar con el país en los próximos años. No solamente esta Cámara de Senadores va a autorreglamentarse, porque va a elaborar el reglamento, sino además tiene 4 o 5 atribuciones que creo que la ciudadanía tiene que conocer con mucha claridad por la diferencia. Por eso yo creo que la pregunta que haces es muy pertinente. Primero, la Cámara de Senadores, todos los proyectos que se elaboren en la Cámara de Diputados los tiene que aprobar o no la Cámara de Senadores. Correcto. Además, designa a los principales funcionarios y los puede sacar cuando quiera. Puede incluso sacar al presidente de la República. Puede permitir que ingresen tropas extranjeras al país. Puede decidir si las bases militares, que las tenemos en el Perú, se mantienen o se van. Pero además no puede ser disuelto. Es decir, la Cámara de Senadores va a tener más poder que incluso Justo a eso el quería llegar. Ejecutivo. O sea, al final va a tener la sartén por el mango, ¿no? La Sí. Cámara de Senadores, he leído que muchas personas comentaban en redes sociales, o sea, son los que van a mandar prácticamente, no tanto ya los diputados, porque los diputados van a ser, bueno, igual que los congresistas actuales, ¿no? Pero los que van a definir todo son los senadores. Claro, la Cámara de Diputados se ha convertido en una especie de fiscalía y el Poder Judicial, Así es. lo cual es una barbaridad, porque en realidad podemos discutir la importancia de la bicameralidad, pero lo que no podemos discutir es la necesidad de que la gente pueda participar en la gestión de cualquier gobierno. Y la Cámara de Senadores lo impide por su propia composición. Lo ideal hubiera sido, ya que vamos a tener cámaras de senadores, que no debimos tenerlas sin una consulta popular, porque la gente dijo no a la bicameralidad, tendría que tener representaciones reales de los agricultores, de los colegios profesionales, de los comerciantes, para que refleje la realidad nacional, no el que tiene posibilidades solamente económicas de poder llegar, ¿no? Así que, claro, la Cámara de Senadores es donde se definen cosas y por eso yo acepté el reto de que me propuso el presidente Castillo. Me dice, doctor, nosotros queremos, yo en lo personal le pido que acepte el desafío de ir a la Cámara de Senadores. Le digo, es recontra tranca, le digo, o sea, primero yo no tengo la plata, porque yo no soy Eso empresario. se lo dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo le propuso? Me lo dijo a través de un familiar, pero ya ya lo veníamos conversando antes que iba a pasar, porque en el último mes y medio Pedro está incomunicado. Yo lo he ido a visitar y tengo una relación personal con el presidente, está incomunicado. Y claro, el acceso al presidente es a través de los familiares
o de los congresistas y el abogado que está coordinando. ¿Usted cree que Pedro Castillo es preso político o no? Yo no tengo ninguna duda, es un preso político. Es un preso Por político. supuesto. Sino porque al señor Fujimori sí le han restituido la firma en la Constitución. Cuando falleció le dieron honores de presidente y él sí dio un golpe de Estado. ¿Y por qué Pedro Castillo está preso hace 3 años? No creo que, no hay que ser muy ingenuo para darse cuenta que aquí hay sectores, además porque lo detuvieron antes de que lo vacaran, interesados en que Pedro Castillo no esté en libertad por el peso político que tiene, sobre todo con los sectores populares, ¿no? Pedro Castillo estuvo 16 meses en el gobierno, no estuvo 5 años o 10 años como Fujimori, ¿no? Yo sí creo, estoy convencido, y lo podríamos discutir, pero en realidad creo que la gente se ha dado cuenta de que la prisión de Pedro Castillo es absolutamente injusta. Ok, y usted que estuvo también en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Como ministro de Salud, ¿qué cree que faltó hacer para poder llegar quizá al 100% de la vacunación? Porque usted llegó cuando tenían, creo, el 14%, 15% de la vacunación y llegaron hasta el 80%, si no me equivoco, 70, hasta el 80. 90. Ok, ¿qué cree que faltó poder mejorar en ese aspecto el área de salud cuando usted estaba a cargo del área del Ministerio de Salud? Sí, mira, este es un tema, la pregunta es importante porque me acerca a un tema de fondo. Y es que la salud no solo depende de la salud estrictamente, la salud depende del tipo de país que tenemos. Es imposible con el país que tenemos, sin una reforma de las estructuras del país, lograr el derecho a la salud. Es imposible. Primero, la salud tiene un atraso de décadas de inversión en el sector salud. Por eso es que cuando el propio Ministerio de Salud evalúa la situación de sus establecimientos, el 95% de los establecimientos de primer nivel de atención tienen dificultades operativas. O están con problemas de infraestructura, faltan especialistas, falta equipamiento. Por eso la gente tiene que irse a un hospital y saturar los hospitales. Pero los hospitales también tienen posibilidades inoperativas. Entonces, esto es un tema que tiene que ver estrictamente con el sistema sanitario, pero además este es un país con un 80% de informalidad. ¿Qué pasó en la pandemia? Le dijeron a la gente, tienes que tener cuarentena. ¿Y qué hace la gente que vive en la informalidad? Si no sale a trabajar, se muere de hambre. Claro, ¿qué hace con la gente que de repente vive en un solo cuartito de 4 metros por 4 metros y ahí tiene su cocina, su todo, ¿no? ¿Cómo le dices que te aísles si Claro, no puedes, ¿no? el 25% de la población vive sin nada en el país. Es imposible. Entonces tienes una población que tenía que salir a buscárselas. Una población cuyo casi el 30% no tiene un sistema sanitario de agua y desagüe. El 30% en la pobreza. Casi el 20% con problemas de desnutrición. ¿Cómo no vamos a tener fragilidad para proteger a esa población? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un país que ha tenido ingresos macroeconómicos superiores al resto de América Latina, sin embargo, no tengamos ningún tipo de industrialización? Invirtamos 0.1% de nuestro presupuesto en investigación, 0.1%, y además tengamos 250.000 de muertos durante la pandemia. Sí, más de 220.000 fallecidos por ¿Sabe COVID, por ¿no? qué? Porque el crecimiento no le llegó a todos. Y nos han acostumbrado. Nos han acostumbrado a que los jóvenes no tengan estabilidad. Entonces tú emprendes una opción, ¿no? Vendes lo que puedas, trabajas en cualquier actividad. Pero ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te sucede algo con tus hijos? ¿Tenemos un Estado que los protege? ¿Los protege en su alimentación? ¿Los protege en sus...? No. Entonces, este país, mientras no cambie su estructura económico-social y se le permita al pueblo discutir el marco constitucional encima y se tomen medidas urgentes, porque no basta con cambiar la Constitución, no vamos a poder avanzar en la salud. Cuando llegamos, efectivamente, nos encontramos con que la pandemia nos había destruido, la gente tenía pánico, entonces lo que era correr por un tanque de oxígeno y no conseguirlo. Entonces dijimos, y lo conversamos con el presidente Pedro Castillo, el primer tema, enfrentar la pandemia. Entonces teníamos que abrir el primer nivel de atención para que la gente pueda vacunarse ahí, pero no alcanzaba. Dijimos, vamos a contratar
miles de trabajadores para que hagan brigadas a los lugares más alejados. Según la OPS, el máximo que podíamos llegar en América Latina era el 70%. Teníamos un cálculo de 150.000 personas que iban a fallecer. Bueno, los trabajadores de salud nos dieron una lección y la gente también, porque los trabajadores se compraron el pleito. Entonces, en diciembre teníamos el 80% de la población vacunada. Cayó la cifra de pandemia y pudimos empezar a reactivar la economía. En enero estábamos en el 90%. Pero no logramos avanzar en el proyecto de una profunda reforma del sector salud. ¿Qué significaba? Redistribuir los recursos. ¿Qué significaba? Mejorar el primer nivel de atención. ¿Qué significaba conservar la mística y el buen trato a nuestros trabajadores? Y unificar el sector sanitario en un solo sistema de salud. No se hizo. Y bueno, yo me fui el 7 de febrero. Dejamos un proyecto, pero no lo pudimos aplicar. ¿Le propusieron otros ministerios también, tengo entendido? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted no aceptó? Bueno, no acepté por 2 razones. Yo me había comprometido con el presidente en acompañarlo 4 o 5 meses y ya estábamos entrando al 7º mes. Pero además es porque, y acá va la pregunta inicial que hiciste, yo creo que el presidente Castillo debió tomar medidas mucho más enérgicas. La crisis lo ameritaba y acá, si no hemos generado más nivel de derechos para nuestra población, es porque hay sectores que no les interesa eso y que ahora controlan el país. Controlan el Congreso, controlan el Ejecutivo y controlan una serie de organismos del Estado. Está diciendo que le faltó mejor decisión al presidente Pedro Castillo. Le faltó firmeza. Pero además le faltó firmeza para tomar esas decisiones, porque Pedro es un hombre francamente muy sensible. Yo podría hablar mal, pues me sacó del Ministerio de Salud. No, yo le estoy muy agradecido por el espacio que me dio el presidente, pero creo que debió tomar, entre ellas, cerrar el Congreso, porque todavía había un espacio constitucional para hacerlo. El Congreso después lo cerró en octubre, ¿no? De que nadie podía tocar al Congreso. Pero debió disolverlo y convocar a elecciones para el Congreso o hacer una consulta popular para cambiar la Constitución. No se hizo. Hubieron muchísimas presiones, pero muchas presiones contra el Ejecutivo. Se censuraron a 4 ministros, 3 pedidos de vacancia contra el presidente. Todos los proyectos, 64 proyectos, fueron detenidos en comisiones y no pasaron a debate, ¿no? Entonces, claro, en una situación muy complicada. Yo conversé con el presidente evaluaba, seguramente conversó con otras personas también, la posibilidad que asuma yo el primerato. Le dije, no es que yo me corra, pero yo creo que si no se pone a la gente que después él mismo reconoce que no era la adecuada en el gabinete y no se toman medidas concretas para respetar la voluntad popular, los grupos de derecha nos van a bajar. Entonces yo voy a seguir al lado tuyo, voy a seguir acompañándote en el proceso, pero el tema del primerato no es un tema que yo tenga como una necesidad. El presidente igual hizo todo el esfuerzo necesario. ¿Le ofreció el primerato? Sí, okay. Concretamente. Okay. Es algo que no lo comento y además que es un tema que yo sé que el presidente primero lo hizo por cortesía, por amistad conmigo, entre varias opciones con las cuales el presidente también conversó. Ok, bien. Sería extendernos bastante, hablar sobre el tema de Pedro Castillo cuando usted fue ministro, ¿no? Pero ahora, claro, y podemos debatirlo, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo completamente de Pedro Castillo y las decisiones que tomó también, pero queremos conversar más ahora, claro, desde el lado que usted postula como senador, ¿no? Acá tengo un par de preguntas que me ha alcanzado la producción por parte del público y me indican ¿cuál es la función del Parlamento ante esta crisis de salud? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Ahora? Sí, correcto. Irse a su casa. Ir a su ahora, casa. Pero es un Parlamento que ha perdido todo tipo de autoridad, ha perdido todo tipo de autoridad. Si uno le pregunta a la gente, seguramente va a dar la misma respuesta. Porque hay un elemento central en la transformación del sector salud, que es el liderazgo. Si la gente no te cree,
Si la gente cree que tú no vas a ir a resolverle el problema, no te sigue. Y el Ministerio de Salud necesita eso. Ahora, han pasado casi 5 años. ¿En qué hemos mejorado en el sector salud? Y no me voy a comparar, mire, yo estaba mejor y ahora están mal. Pero hemos tenido el problema de los medicamentos, hemos tenido el problema del dengue, ¿no? Vemos que el Ministerio de Salud se ha convertido en una agencia de empleo, ¿no? Si no, comparemos las cifras de cuántos funcionarios entraron en cada gestión en el Ministerio de Salud. Ok, y en ese sentido que usted mencionaba que falta liderazgo, ¿no? ¿Roberto Sánchez es buen líder para ser presidente del Perú? Yo creo que sí. Yo creo que lo que ha hecho Porque recordemos que él también fue ministro de fue Pedro ministro Castillo. de Comercio Exterior. Claro, no es una cartera que te permite mostrarte. Claro, yo recuerdo que decían, bueno, si bien yo acepté en un momento difícil, pero la cartera de salud es una cartera que te da una visibilidad. Entonces la gente puede decir, es malo, o puede decir, mira, es bueno porque está... Pero él prácticamente actuaba como abogado de Pedro Castillo ante los medios de comunicación, ¿no? Porque tanto él como otros tres ministros más que ahorita no recuerdo, pero siempre salían a defenderlo al presidente Pedro Castillo más que hablar sobre su sector, ¿no? En cambio, claro, a usted no se le veía tanto en ese aspecto como si fuera un abogado, pero al señor Roberto Sánchez sí se le veía prácticamente así, ¿no? Bueno, yo no creo que tenga nada de malo, al contrario, yo creo que es un tema, porque el ministro toma decisiones corporativas en el gabinete. Entonces el ministro no solo defiende su sector, sino también tiene que tener una posición frente a las políticas que tiene el gobierno. Y a mí no me parece mal, me parece bien, un signo de lealtad, apoyar al presidente en la difusión de las ideas. Mucho más cuando los medios concentrados, ¿no?, lo que querían es denostar y desprestigiar al presidente. En ese sentido yo sí quiero reconocer la posición de Roberto Sánchez, de defender al presidente, en una cartera que no le daba tanta visibilidad, porque los resultados no eran tan evidentes, digamos, como podía haber sido el sector salud, donde yo tenía que dar conferencias todos los días, ¿no? Claro. Ok, tengo una última pregunta antes de poder que se dirija al público y diga por qué deben votar por usted. Tengo la pregunta, ¿qué piensa sobre esos congresistas de izquierda que se oponían en teoría a la creación de esta segunda cámara, pero ahora están postulando? ¿Qué coherencia hay con eso? Yo no creo que sea incoherencia, depende desde el ángulo en que asumen la postulación, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, creo que la forma en que se ha diseñado este Senado está muy mal. Es un diseño de Senado que no va a ayudar a la población tal como está. Pero no le vamos a regalar pues a esta misma gente, porque hay 81 congresistas que quieren su reelección, que sigan ahí y que el pueblo no tenga ninguna representación seria, decente, que es lo que necesitamos en el país. La mayoría de los congresistas, o por lo menos un buen porcentaje, no están ahí por el sueldo. No están por el sueldo. Es un sueldo muy bueno, ¿no? Están ahí porque hacen lobby, pues. Primero porque hay grandes empresas que le financian la campaña. ¿Los congresistas de izquierda o no, se refiere todos, en general? En general. Todos en general. Los congresistas, el hecho de que quieras postular a la Cámara de Senadores no te deslegitima. Pero y la gente tiene que hacer un balance de qué han hecho, cuál ha sido su posición, si se han opuesto al entreguismo del resto de la gente, si han apoyado acciones que facilitaban la corrupción, o por ejemplo, esta ley que han sacado para que las agroexportadoras paguen la mitad de los impuestos que cualquier otro sector, cuando ganan 12.000 millones, que es algo insultante, ¿no? ¿Cómo es posible de que el legislativo y el ejecutivo perdonen las deudas de más de 20.000 millones que tienen grandes empresas con el Estado? O sea, y eso no es casualidad, pues. Yo he sido congresista, a mí no me van a contar un cuento diferente. Aquí hay lobbies, hay empresas, ¿no?, que interactúan con el legislativo para sacar ventajas, ¿no? Ok, doctor Ceballos. Para finalizar, por favor, diríjase a la audiencia, ¿no?, a las personas que lo están viendo, y díganos por qué deberían votar por usted, cuál es su número, cuál es el candidato presidencial de su partido político, y algo breve para que ellos sepan de usted. Sí, yo, en primer lugar, reconozco que la gente tiene una sensación de decir, la verdad, ¿vale la pena votar o no vale la pena votar? Porque acá todo el mundo viene, te escribe un cuento, te habla bonito y después te traiciona.
sobre todo los jóvenes que dicen, bueno, ¿vamos a creer en estos otra vez? Sí, porque, mire, perdón que le corte, ¿no? Porque la última encuesta del IEP es que no precisa en su voto de intención el 21,8% de la población y es Claro. más de lo que está en primera posición López Aliaga con 14,7%. Entonces, hay más gente que no precisa ni tampoco sabe por quién votar, ¿no? Claro, y eso que esas encuestas pues te generan tendencia a propósito para favorecer a Sí, algunos sí, sí. candidatos. Pero mira, yo creo que es un reto que la gente no pierda la fe en la fuerza del voto popular. Hay dos formas de cambiar este país. Votar bien para tener una correlación de fuerzas adecuada en el Congreso y poder ganar el Ejecutivo. Y no es cierto que todos son corruptos, no es cierto que no se puede luchar por tener gente decente en el legislativo. Hay que investigar bien, hay que leer bien las propuestas, hay que leer los antecedentes de las personas que se presentan. Y la otra forma de cambiar este país es con que la gente no sea indiferente con la gestión. La democracia no es yo voto cada 5 años y después me siento 5 años a quejarme, pero además los mecanismos constitucionales no te permiten otra cosa. Necesitaríamos el diseño de una sociedad donde la gente pueda participar. ¿Por qué tenemos que tener un tribunal constitucional que la gente no elige? Una Junta Nacional de Justicia, una Corte Suprema y el pueblo no puede decidir ni votar. Eso vendría ya por un lado de Asamblea Es, Constituyente, ¿verdad? hay que cambiar la Ok. Constitución para hacer eso, pero sobre todo hablamos de una democracia participativa. Entonces, pero hay otro tema, que es que en el de todos los días, la gente no puede quedarse pasiva en su casa. Hay que salir a luchar para lograr que la participación, la movilización, la lucha social imponga a las autoridades algunos cambios. Como pasa con Petroperú. Ya sacaron el decreto de urgencia entre gallos y medianoches. Un presidente totalmente deslegitimado, encargado de la presidencia. La gente empezó a movilizarse. Si estos insisten en la privatización de Petroperú, va a haber más lucha y resistencia. Entonces, la gente movilizada es capaz de parar a los corruptos y abrir las puertas a un país más respirable, ¿no? Ok, doctor Ceballos. Entonces, en breve, por favor, ¿por qué deberían votar por usted? Y con eso ya Bueno, yo finalizamos. creo que, bueno, yo voy al Senado Nacional con el número 11 por Juntos por el Perú, pero de lo que se trata no es yo voto por fulano y qué bueno, no, de lo que se trata es que la gente necesita buscar una representación verdaderamente popular en el Senado y en la Cámara de Diputados. No votemos a cualquiera, no digamos, no me importa, yo voto, miro el cartel más grande para ver a quién voto. Es un desafío que el pueblo tiene que resolver. Necesitamos luchar por tener un Senado y un Congreso con representación de la gente, sobre todo los más humildes. Que no se entregue la gente, que no diga, vamos a seguir igual después de las elecciones. Podemos estar incluso peor. Así Ok. que vamos a votar por JP, por Roberto Sánchez a la presidencia y por una Cámara de Representantes que defienda a los sectores populares. Ok, gracias doctor Hernando No, Ceballos, gracias gracias a por estar aquí ustedes. presente en Punto 11. Bien, estos han sido los candidatos que hemos tenido hoy en el programa. Ha estado Ángel Meneses de Ahora Nación, ha estado Jimena Guevara del Partido del Buen Gobierno y ahora Hernando Ceballos del Juntos por el Perú. Hemos tenido las tres posturas distintas, ¿no? Son tres partidos distintos completamente. Y bueno, gracias por haber estado conectados en el programa. Saben que pueden seguir viendo, comentando, compartiendo el video para que más gente se informe de lo que estamos haciendo aquí en el programa en Cultureando. Y ya nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Cultureando. Muchas gracias.